No sé, Sole. Sole, no, esperamos 5 minutitos para empezar. Dale. Hola a todos, ¿cómo están? Sí, Anita, dale. Buenas tardes, compañeros, compañeras, compañeros, lindo verles. Caro, ¿querés que vamos comenzando? Caro. Ahí estoy. ¿Querés que vamos comenzando? Caro, ¿querés largar? ¿Quieren que vayamos arrancando? Bueno, bárbaro. Dale. Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. Muchísimas gracias por estar, como siempre, y el especial agradecimiento a las compañeras que nos van a acompañar hoy, que tenemos un panel, bueno, nada, de lujo, absolutamente. Primero, felicitar a las compañeras de comisiones, además de la Comisión de Género, de la Comisión de Comunicación, que está inaugurando su primera charla de la Casa de Patria de Córdoba. Así que, Sole, muchísimas gracias. Y Anita por esta actividad tan copada que tenemos hoy. Y que también se enmarca bastante en el lanzamiento de toda la campaña para estas elecciones
de medio término al tema de la comunicación y los medios, que cumple un rol fundamental y en relación con los feminismos. Así que yo, más que un breve saludo y una bienvenida, sobre todo, bueno, en especial a la compañera Gabriela Cerruti, diputada nacional por Cava, bueno, darte una cálida bienvenida desde la Casa Patria de Córdoba. Ojalá podamos dentro de poco salir de esta y tenerte presencialmente a todas y poder encontrarnos, pero bueno, por lo pronto al menos tenemos esta herramienta que nos permite el encuentro y la conversación. Comunicación, medios y feminismos es la actividad que tenemos hoy. Yo creo que, bueno, nada, es un entramado de temas que merita un ciclo de conversaciones, por su profundidad y por la importancia en la coyuntura. Me parece que efectivamente es uno de los desafíos más importantes que tenemos, ¿no? Desde la perspectiva de lo mediático, la cuestión de comunicar con un enfoque de género y de feminismos, sobre todo con lo que implica el poder mediático en nuestro país y en este momento de nuestra historia, y también en lo que respecta a los feminismos, ¿no? Y a las conquistas de derechos por parte del feminismo y las disidencias, ¿no? Bueno, esta gestión de Alberto y Cristina comenzó dando pasos fuertes en esta materia con el tema de aborto, fundamentalmente, pero también en este último tiempo hemos tenido avances legislativos realmente muy profundos. La sanción de la ley de inclusión y cupo laboral travesti trans. Bueno, ahí la tenemos a Gaby, que preside la casa, que también fue un artífice importante del proyecto. También la cuestión de los DNI con el género no binario, digo, todos estos temas van poniendo además, ¿no?, un énfasis particular en este desafío constante que tenemos de esta piedra angular que tiene que ver con cómo comunicar grandes poderes fácticos con respecto a este tema, y formando también una matriz cultural, ¿no? Así que bueno, poder pensar desde la perspectiva comunicacional como categoría transversal es todo un desafío, ¿no? Comunicar desde la igualdad, no solamente desde el lugar que ocupan las mujeres y las disidencias en los medios, sino también comunicar para la igualdad, ¿no? Para generar determinadas condiciones del debate que muchas veces determinadas derechas y conservadurismos nos van corriendo los límites del discurso, lamentablemente, los límites éticos y políticos, pero me parece importante esta idea, ¿no?, de comunicar desde y para la igualdad, contra esa representación estereotipada, contra los lugares tradicionales en los que se ponen los feminismos y las disidencias, pero también poder generar otra calidad de debate en la materia de conquista de derechos. Y bueno, y para eso también tenemos a las compañeras que tenemos hoy, que son unas grosas, y le tenemos a Gaby Cerruti, además, que en esto, en toda su trayectoria, actualmente como diputada, pero me parece que puede dar cátedra de lo que es batallar constantemente con este tema, tanto en los medios como también en los medios en un sentido amplio, ¿no? La vemos en sus redes también, donde esto es una constante. Así que, bueno, para mí es un orgullo tenerlas a todas. No digo más que agradecerles todo nuestro agradecimiento y nuestra gratitud por compartir esto con nosotros, este momento. Gracias de nuevo a Anita y Sole por esta actividad, son unas genias. Y bueno, a escuchar y aprender, y mandarles un cálido abrazo a todos, todas y todes. Y vamos nomás con la actividad. Muchísimas gracias, Caro. Bueno, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a esta actividad sobre comunicación, medios y feminismos, una agenda para Córdoba, que coorganizamos, como dijo Caro, con las comisiones de comunicación y la de mujeres y géneros de Casa Patria Córdoba. Y como también contó, estamos especialmente contentes porque es la primera actividad pública de la Comisión de Comunicación. La Comisión de Mujeres y Géneros viene trabajando públicamente hace un montonazo y con un montón de cosas, así que ha sido un placer también y un gusto armar esto con la compañera Anita Morillo. Aprendí un montón y estamos tramando otras cosas para más adelante. Y bueno, quería agradecerle también, bueno, a Caro por acompañarnos hoy, y en ella a la comisión directiva, a Gaby Esteves y a Martín Fresneda, presidenta y vicepresidente de esta casa, por habernos convocado.
También muchas gracias a quienes trabajan en la casa, quienes hacen que todo esto funcione, que sea posible que nos encontremos acá, que se mantenga, que ande, especialmente a Martina Paz, especialmente también ahora a Agustín, que está ahí atrás de la cuestión técnica en este momento. Al equipo de la Comisión de Comunicación, a Claudia Varas y a Valeria Prato, que están conectadas por ahí. También a los integrantes de la Comisión de Comunicación, con quienes ya nos hemos reunido, digo, en reuniones internas, a compartir análisis, a compartir propuestas sobre la situación de la comunicación en Córdoba, en el país. Y bueno, y por supuesto quedan invitados quienes estén interesados en estos temas, en seguir pensando, debatiendo y construyendo la comunicación que queremos, a sumarse también al trabajo de la comisión. Bueno, por supuesto, a quienes están conectados ahora, participando de la actividad, vemos un montón de caras queridas, conocidas, con quienes hemos compartido muchísimas trayectorias, así que, bueno, gracias por estar hoy. Y muy, muy especialmente a las panelistas, compañeras también muy queridas, muy admiradas de muchos años, con unas trayectorias enormes en los distintos ámbitos, por dando esta batalla por una comunicación democrática en la que se escuchan las voces de todas, todes, todos, incluso cuando este tema de género todavía no era un tema relevante o central como es hoy en la agenda pública, sino cuando las cosas eran bastante más difíciles. Así que muchísimas gracias por haber aceptado estar hoy. Y comenzamos esta primera actividad pública de la Comisión de Comunicación con este tema, porque estamos convencidos que no hay democracia ni justicia posibles hasta que la voz de todos sea escuchada. Y desde hace décadas hay organizaciones y redes de comunicadores, de periodistas, comunicadoras, que vienen trabajando por una comunicación no sexista. Hace 15 años se reunieron a nivel federal en la red PAR de periodistas de Argentina en Red, sobre lo que es muy activa en Córdoba también en todos estos años, sobre lo que esperamos que nos cuente Pate. También comunicadoras, periodistas, escritoras, artistas han tenido un rol fundamental en el movimiento Ni Una Menos, que emergió contra la violencia de género en el 2015 a nivel nacional, y también en nuestra provincia, y se expandió por otros continentes. Y estas militancias de muy larga data, como digo, y también las nuevas, tuvieron en todos estos años un montón de logros de diverso tipo, y también en políticas públicas, en los sindicatos, en las universidades, en los medios. Solo para nombrar algunos, digo, la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que incluye también la violencia mediática y se sancionó en el 2009. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual del mismo año incluye la perspectiva de género, también como resultado de las militancias para incidir en la formulación del texto de esa ley. Y en junio de este año, la Ley de Equidad en la representación de los géneros en los medios, sobre lo que también esperamos que nos cuente especialmente Gaby Cerruti. Y tenemos en Córdoba, por ejemplo, por primera vez en la historia del gremio de trabajadores y trabajadoras de la prensa y la comunicación, a una compañera como secretaria general, que además, Mariana Mandakovic, que además ahora también integra la Intersindical de Mujeres, y ahora es una de las, tenemos el orgullo de que sea una de las dos precandidatas a legisladoras por Córdoba del Frente de Todes, y que junto con Hilda Busto forma y viene de la Intersindical de Mujeres. También tenemos programas de género en las facultades de comunicación de las universidades que trabajan este tema o intentan que esto se trabaje de manera transversal en los planes de estudio, en los programas de las materias, así que
esperamos que Jimena nos pueda también contar sobre estos avances y desafíos. Tenemos editoras de género en algunos medios, como aquí en Córdoba en los SRT, con la compañera Gabriela Weller, y todas ellas, junto a muchas otras compañeras de diversas organizaciones, de diversos posicionamientos políticos, impulsaron el 11 de marzo pasado, que es el Día Nacional de Lucha contra la Violencia de Género en los Medios, el Manifiesto de Comunicadoras de Córdoba, que propone políticas públicas y acciones para el Estado, los medios, las instituciones de estas provincias, así que también nos interesa muchísimo conocer esa agenda en el día de hoy. Y frente a esos avances también hay muchísimas resistencias, también hay muchísimas reacciones que pretenden retrocesos, que pretenden conservar el estado de cosas. Lo hemos conocido ahora muy fuertemente con lo que han... con los ataques que han sufrido las compañeras periodistas que habían realizado el informe La Reacción Conservadora, también una compañera cordobesa que integra parte de ese equipo, toda nuestra solidaridad con ellas, pero también un llamado a pensar estrategias posibles para que no nos silencien, no deslegitimen nuestras voces y poder seguir trabajando en ese camino. Así que sigue habiendo muchísimos desafíos pendientes que habrá que pensar cómo enfrentar desde esa historia con los avances que tenemos y también teniendo en cuenta esos retrocesos y estas reacciones. Y por eso es imprescindible pensar agendas, pensar cursos de acción, y estamos ansiosas, ansiosos por escucharles. Anita. Bueno, gracias, Sole. Les saludo a todos. La verdad que un gusto. Esta actividad, la verdad que fue pensada por Sole principalmente desde la comisión, creo que con un grupo ahí de compañeros de la Comisión de Comunicación, y nos invitó a participar y a terminar de organizarla, porque sin dudas el atravesamiento y la transversalidad que queremos darle incluso a muchas actividades de la Casa Patria es sobre las cuestiones de género. Yo lo que voy a hacer es, la Soledad recién ha hecho como un pasaje casi completo de todo lo que va a ser hoy y de lo que pensamos para hoy, y decir primero que recién Caro dijo, este título de esta actividad requiere un ciclo, y bueno, y sí, vos sabés que está pensado el ciclo, ya se está como armando para incluso sentirnos todos incluidos en la propuesta, principalmente, ¿no? Hoy la virtualidad, el poco tiempo de poder como dialogar e intercambiar en la virtualidad nos hace que tengamos que reducir muchas veces algunos tiempos y demás. Justamente antes con las que van a exponer hoy estábamos hablando de cuántos minutos, pero sin dudas pensamos un ciclo para seguir convocando a comunicadoras, comunicadores y el conjunto de quienes están fuertemente dando batalla en los medios de comunicación y en las organizaciones de comunicación en las cuestiones de género. Voy a tomar yo las preguntas mientras las expositoras van hablando, voy a ir tomando las preguntas para después ir trabajándolas por el chat, va a ser principalmente. Pero lo que yo solamente agregar a lo que Sole comentaba, pensaba en el intercambio que hacíamos para pensar esta actividad, es cómo también el movimiento feminista fue haciendo sinergia con todas las luchas que hoy, así como individualmente ha contado Sole sobre la actividad legislativa, sobre la actividad sindical, sobre la actividad en las universidades, ¿no? sobre hoy quienes van a participar en esta mesa de diálogo, cómo esto hizo sinergia con el movimiento, ¿no? Nosotras desde el movimiento decimos, la salida sin duda es colectiva, los cambios son colectivos, los movimientos y las transformaciones son colectivas, y desde ahí es que nos pensamos, ¿no? No en las individualidades, bueno, en Córdoba tenemos una experiencia muy importante de la cual Mariana es parte, yo también soy parte de un sindicato,
que es la conformación de la Intersindical de Mujeres de Córdoba, y lo que eso significó para los sindicatos, para las mujeres y para las disidencias dentro de los sindicatos. También está Keika, que es adjunta de otro gremio, la veo así rápido, digamos, de otro gremio, está Zulema de UPC, digamos, espacios colectivos que vienen a fortalecer lo que ya venimos haciendo en las organizaciones. Y yo creo que más allá de la participación que cada uno puede ir teniendo y puede ir como construyendo colectivamente, es el encuentro, es la capacidad de transformación en el colectivo, que esto nos va a ir permitiendo los cambios, ¿no? y los cambios profundos. Nada más compartir eso, decir que por ahí no sé quién de ustedes va a poder compartir un poquito el manifiesto que hicieron y que construyeron las comunicadoras de Córdoba, tan brillante, que no tiene desperdicio, diría la Pate, una frase muy usada por la Pate Palero, que tiene casi la agenda. Cuando hablábamos con Sole sobre esta actividad, decíamos, tiene casi la agenda que necesitamos para trabajar, para instalar, para modificar en los medios de comunicación y en las organizaciones de la comunicación. Así que, bueno, nada más saludarlas, esperar que este encuentro sea rico en el intercambio, pensarnos en un ciclo. No me voy a anticipar ahí a la pregunta de Leuge, porque es un comunicador de las disidencias, muy militante, que siempre está, digamos, participando y haciendo notar lo que falta, porque sin duda también se trata de eso, nos pasa en todos los espacios y en muchas cuestiones, ¿no? Entonces, el ciclo va a seguir para adelante, para que podamos debatir todo el contenido que tiene la comunicación, ¿no? que queremos, no la que se nos impone, digamos, porque ahí hay como una contraposición importante. Así que bueno, saludarlas, agradecerles a las expositoras y a quienes están participando hoy, y yo seguiría tomando nota de las preguntas y en las presentaciones luego. Gracias. ¿Cómo sería? ¿Arranco yo? Ahí te presento, Pate, porque... ok, dale. Sí, arranca Pate. Pate es integrante de Red Par, de Periodistas de Argentina en Red, por una comunicación no sexista desde el 2006, que creo que es el año en que se fundó, ¿verdad? Es periodista especializada en género y en derechos humanos, trabajó en medios gráficos, conduce el programa de radio, programa infantil Me Extraña Araña, y el ciclo radial y televisivo Mujeres que Mueven al Mundo, que es de la Unidad Central de Políticas de Género de la UNC, de la Universidad Nacional de Córdoba, y es una de las 4 editoras del Tajo, la primera revista feminista que tenemos en Córdoba, que es un lujo también. Ha participado en proyectos de promoción de ciudadanía con diferentes organizaciones sociales, en programas de capacitación y formación para agentes públicos, docentes y estudiantes sobre comunicación y género, educación sexual integral, ley Micaela, lenguaje inclusivo, entre otros temas relacionados. Y hoy es directora ejecutiva de la organización Católicas por el Derecho a Decidir en Argentina. Así que un lujazo tenerte, Pate, gracias. Ay, que mucho. Un montón, la vida entera. Paso las cosas que he hecho como para que elijan, porque por ahí parece como una especie de ostentación, y en realidad cuando ustedes dicen una larga trayectoria, somos sí insistidoras, somos muy insistidoras, somos de estar todo el tiempo tratando de meter estos temas, y eso hace que por ahí hayamos, bueno, transitado mucho, bueno, innegable los años, la edad, pero sí, yo recordaba que en el 2006 la Sole Segura fue una de las que me preguntó por la Red Par, que me preguntó con interés, que bueno, estuvo siempre acompañando como aliada, y eso hoy parece una cosa como de perogrullo, pero la verdad es que en aquella época ser feminista no solo no garpaba, sino que era un disvalor, ¿no? Y yo creo que muchas de nosotras también fuimos excluidas de muchos espacios por sospechosas, por molestas, por insistidoras, por inconformistas, por no ser esa compañía
que era condescendiente con algunas conducciones de espacios, bueno, todo eso que quizás hoy se ha empezado a revertir. De hecho, nosotras teníamos que explicar por qué éramos feministas, ¿no? Es una cosa que hoy parece naturalizada, pero en aquel momento decir, bueno, nosotros somos feministas, hasta en el propio movimiento de mujeres llevó un tiempo que nos identificáramos como feministas. Hoy todo ese camino está recorrido. Hablar el lenguaje inclusivo era prácticamente una tarjeta roja en cualquier espacio, no solamente en los medios, simplemente por hablar con las dobles formas de todos y todas, ya era un señalamiento que te dejaba marginada. Y bueno, toda una serie de avances que hoy me parece que en aquel momento nos parecían impensables. Por eso también haber hecho este recorrido y mirar que hoy en cualquier medio, en todos los medios, en todos los espacios, la agenda de género está instalada en sus contenidos, en los temarios, en los enfoques. Hay, me parece, hay un margen que se corrió, y también me parece que es muy importante decir que todo eso tuvo que ver no solo con el movimiento de mujeres. Yo rescato fundamentalmente los 20 y tantos años en aquel momento, hoy 30 y tantos años de encuentros de mujeres, pero sobre todo yo creo que Ni Una Menos es el resultado de la década ganada. O sea, eso también me parece que es importante siempre destacarlo, porque esa década ganada de resignificación de los espacios colectivos, de resignificación de la participación política en sí misma, de la apropiación de las herramientas democráticas, de todo lo que tuvo que ver esa movilización social que produjeron toda esta ampliación de derechos, es lo que hizo posible el Ni Una Menos. Si no podemos ver eso, tampoco podemos seguir pensando cuáles son nuestros próximos desafíos. Yo creo que hemos logrado, sobre todo a nivel de marcos jurídicos, avances importantísimos, que somos ejemplo y faro para gran parte de la región, pero que también nos ponen el desafío de que todos estos derechos hay que democratizarlos, que no alcanza con que los tengamos escritos, sino que tienen que ser de acceso y de vivencia cotidiana para todos, para todas, para todes, y que también eso nos implica pensar estas estrategias de salir del zoológico, ¿no? O sea, dejar de cazar en el zoológico, dejar de hablarnos a las mismas personas, y sobre todo, algo que también ya aprendimos con los años que tuvimos de macrismo, aprender a garantizarlos a futuro, ¿no? Y darnos estrategias políticas concretas para que los derechos conquistados sean una realidad para todas las futuras generaciones. Ni un paso atrás, nunca menos, y todas estas cosas que a veces transformamos en consignas, pero no en estrategias, ¿no? Y particularmente me parece que en Córdoba nos falta un poquito más que a nivel nacional, ¿no? Yo creo que la inmensa concentración mediática que se da a nivel de país en Córdoba es demoledora. El disciplinamiento de la pauta publicitaria del schiarettismo silencia muchos emprendimientos autogestivos, pero sobre todo impone protagonistas, temarios, enfoques sumamente estereotipados, como implica la política neoliberal del gobierno de Unión por Córdoba. Me parece que esa es una de las grandes limitaciones que tiene hoy la agenda feminista en los medios locales. Y por otro lado, me parece que la otra gran deuda que tenemos es que las colegas periodistas siguen estando en una inmensa desigualdad laboral, inmensa, que la capacitación de Ley Micaela termina siendo prácticamente una anécdota, un episodio, un encuentro, y no se piensa como una formación integral sostenida, con perspectiva de derechos humanos, ¿no? Este contenido subversivo que tiene el feminismo, que cuestiona todas las desigualdades, que es la desnaturalización de la desigualdad y que nos ayuda a mirar todas las desigualdades, eso sigue faltando, sobre todo en el ámbito laboral, ¿no? Que las compañeras que se desempeñan con una mirada de género en los medios terminan sobrecargadas, mal pagadas. Las editoras de género terminan haciendo trabajo no solo de edición, sino de redacción, de producción, recibiendo las denuncias laborales de las compañeras, las discriminaciones, las violencias institucionales, o sea, sobrecargadas una vez más,
y además señaladas por los sectores muchas veces sectarios que siempre juzgan y reclaman, sobre todo cuando no se trata de ellos, de estos sectores. Me parece que seguir trabajando para que las plantillas de salarios no sean tan secretas como son los crímenes del Vaticano, digamos, me parece que ahí la plantilla de salario es una cosa que no se puede pedir, que es sacrílego pedirlo, pero que basta con ver los espacios que ocupan determinadas firmas, determinados nombres, muy instalados en la política cordobesa, en la política de medios de Córdoba, muy del establishment cordobés. Basta mirar eso para confirmar que a la igualdad de género en los medios cordobeses le falta mucho, y que es mucho más discurso que ejercicio. Mucho hablar con la E, mucho referirse a las violencias de género, pero nunca trabajar para la efectiva igualdad en los espacios de trabajo. Me parece que, bueno, para no excederme mucho en los minutos, había hecho un punteíto solamente como para empezar a hablar, que nos falta, bueno, mucho eso, menos o más discurso, más profundización, más complejización, más interseccionalidad, no solo de la diversidad de género, como se reclama un poco en el chat, sino una interseccionalidad en general, ¿no? Yo, cuando vemos también las participaciones en los medios, vemos, sobre todo en las participaciones femeninas, un rasgo muy específico de edades, de condiciones sociales, de presencia, de estética, o sea, me parece que hay toda una interseccionalidad ahí que falta complejizar. De hecho, la discapacidad tampoco está nunca nombrada, y me parece que son todas estas interseccionalidades que nos falta muchísimo por insertar, si realmente queremos medios que trabajen por la democratización de la palabra y por la igualdad de género. Como para dejar lugar al resto. Bueno, gracias, Pate. Sin duda siempre es importante señalar lo que falta, pero también decíamos poder hablar del vaso, de la mitad del vaso lleno, ¿no? Porque a veces nos detenemos tanto en lo que falta, que también es importante, pero también hemos hecho y hemos transitado mucho y hemos ganado mucho, así que gracias, Pate, por esta intervención. Vamos a presentar ahora a Jimena Massa, es licenciada en Comunicación Social, doctora en Antropología Social, residida en Brasil, donde trabajó y se desempeñó durante 12 años, más o menos. Comenzó el periodismo cuando ya incluso estaba estudiando, y trabajó en distintos lugares y en distintos medios, como Página 12, La Mañana de Córdoba y en La Nación. Actualmente es docente de la Facultad de Ciencias de la Información, coordina el área de formación del programa de género de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba, y también como Pate comparten la Red PAR, y es editora del Tajo, la primera revista feminista en Córdoba. Así que, Jimena, tu intervención, gracias. Bueno, gracias Anita. Bueno, le agradezco muchísimo a Sole y a Anita por la invitación, a Casa Patria por la invitación, por la posibilidad de participar. Me alegra muchísimo estar en esta mesa con compañeras con las que venimos compartiendo otros espacios, como bien dijiste, como la Red PAR, el periodismo, y también con Gabriela, que seguro, Gabriela, vos no te acordás, pero esta en realidad es la segunda vez que compartimos una mesa. Voy a contar una antigüedad. Es posible que no te acuerdes, claro, pero en los años 90, que vos estabas o a punto de editar El Jefe, La Pate se ríe, o ya lo habías publicado, no recuerdo. ¿Vas a contar la charla que dio en la Universidad de Córdoba? Sí. Me acuerdo absolutamente de todo. Bueno, me encanta porque si sobreviviste a las precarias condiciones del centro de estudiantes en la que te trajimos, eso habla muy bien. En el centro de estudiantes le invitamos a Gaby, que en ese momento era así como una absoluta referencia de la cobertura del periodismo político, además de que Página 12 era nuestra Biblia, en la escuelita en ese momento. Así que bueno, me alegra muchísimo también esta posibilidad.
Y bueno, y pensando un poco, me quedé sin letra, porque entre el diagnóstico que hizo Sole y las colocaciones políticas de la PATE, como compartimos espacio, también compartimos algunos diagnósticos. No tengo, no voy a decir grandes novedades, pero voy a tratar de sistematizar, pensando en esta agenda que nos convoca. No sé si un diagnóstico, pero por lo menos algunos trazos para ver dónde estamos en el escenario en materia de medios y feminismos. Y voy a tratar de traer un poco también el lugar de la universidad, ya que la propuesta de Sole era que hablara un poco desde ese lugar. En síntesis diría, coincidiendo con lo que ya manifestaron, vamos bien, avanzamos muchísimo, sin ninguna duda, y nos falta muchísimo más. Específicamente en materia de perspectiva o enfoque o visión de género, y o feminismo, porque no toda perspectiva de feminismo, podemos después discutir qué es periodismo feminista y qué es periodismo con perspectiva de género. ¿Dónde estamos parados en Córdoba en ese sentido? Bueno, a nadie escapa que en los últimos años, a raíz de la explosión de los movimientos de mujeres y los feminismos, la agenda de género tiene un lugar central, como bien dijo Sole, específicamente después del 2015 con NUM y después la lucha por el aborto legal, que bien vale decir, como también señaló Pate, aunque sea una obviedad, que esta explosión o la llamada revolución de las pibas también es producto de muchas luchas anteriores y de muchas predecesoras que fueron abriendo el camino, ¿no? Porque esto parece obvio, pero, por ejemplo, para jóvenes comunicadoras, estudiantes en la facultad, sabemos que es frecuente que la historia se empezó a escribir en el 2015 y es bueno siempre recordar que esto no es así. Entonces, estos avances se perciben, como decía Sol al principio, en todos los ámbitos y en los medios y en la universidad también. En Córdoba tenemos una editora de género nada menos que en el multimedio de los SRT de la Universidad Nacional de Córdoba, que si no me equivoco es la primera de esto que llaman el interior, o la primera por fuera de Buenos Aires, un equipo de género en Radio Nacional Córdoba, un equipo que trabaja políticas editoriales, digamos, de género. También en medios hegemónicos, por ejemplo en La Voz del Interior hay una iniciativa editorial de género para la equidad de las fuentes junto con la iniciativa Spotlight para la equidad de género en las fuentes de información. Hoy en la mayoría de los medios de Córdoba, de la provincia diría, es posible identificar al menos alguna compañera que se autoidentifica como feminista, y que en general son compañeras que vienen sosteniendo en bastante soledad y en muchos casos en condiciones de precariedad laboral, una mirada, un enfoque, una opinión, y algún producto, una columna, el programa de radio, el podcast. Por supuesto que esto se vio fuertemente facilitado por la convergencia digital, y bueno, y todo lo que implican los medios nativos digitales que ayudaron muchísimo a esta visibilización. En Córdoba existen al menos 3 revistas que se identifican específicamente como feministas. Hay muchos medios nativos digitales que tienen secciones de género, que a lo mejor no se identifican públicamente como feministas, pero tienen secciones de género claramente en su contenido. En un relevamiento que hicimos en el Tajo, que es un dato muy significativo, desde 2015 hasta hoy, en la Argentina surgieron por lo menos 14 revistas digitales que se definen específicamente feministas, ¿sí? O con perspectiva de género, pero se asumen como productos de comunicación feministas. Entonces, bueno, daría todo un capítulo describir las condiciones laborales en que se sostienen esos medios nativos digitales autogestionados. El 100% de las colegas que sostienen esos medios, y en algunos casos hay colegas de los colectivos de la diversidad y comunicadores trans también,
viven gracias a otros trabajos, solo para señalar, o sea, el periodismo feminista no paga salario. En materia de coberturas también se avanzó muchísimo. Al decálogo pionero de la Red PAR, que fue pionero en relación a cómo abordar las violencias de género, se sumaron muchísimas otras herramientas, decálogos, recomendaciones, capacitaciones, etc. Y muy en términos generales, claramente hay un avance, ya no se espectaculariza tan brutalmente sobre la violencia de género, no se habla de crimen pasional, aunque de manera sutil siempre está esta idea de una lógica de explicar periodísticamente los femicidios y otras formas de violencia por lo que la víctima hizo o dejó de hacer, y ahí aparece que estaba embarazada, porque salió con las amigas, porque era celoso, digamos. No se habla del crimen pasional, no se enuncia de esa manera, pero hay toda una discusión por debajo en relación a cómo se argumentan, cómo se narran, cómo se explican las violencias, que no siempre se explican claramente en términos de desigualdades estructurales, de géneros y mandatos patriarcales. Lo que quiero decir es que se avanzó muchísimo también en las coberturas y en las narrativas, pero queda muchísimo por resolver. Todavía discutimos y tenemos pendientes si hacemos bien en visibilizar a las víctimas o hay que poner el acento en los agresores. Hay quienes sostienen que las víctimas no deberían ser mencionadas, que quienes deben ser visibilizados públicamente con nombre, apellido y fotos son los agresores. Cómo construimos las buenas y malas víctimas, qué hacemos con la exposición de la identidad, en nuestro afán por humanizar las historias, acabamos exponiendo la intimidad de las víctimas, etcétera, etcétera. En paralelo, como decían, tenemos todo un marco de leyes, la ley de medios, la ley integral de violencias, con el reconocimiento de la violencia mediática y simbólica, y la reciente ley de equidad de género en los medios. Claro que las leyes son fundamentales, y como dice Dora Barranco, son demoledoras de subjetividades retroactivas, o sea, instituyen un montón de cosas nuevas, son fundamentales. Sin embargo, creo que en el caso específico de la Ley de Equidad de Género en los medios, hay un desafío enorme, tanto en la reglamentación como en la implementación. Por un lado, para evitar políticas de género cosméticas, esta especie de pinkwashing de los medios y la ultracorrección política, resulta que abundan iniciativas pro género o pro equidad, y por debajo permanecen estas condiciones de precarización laboral, etcétera, etcétera. Entonces, junto con la sanción y la reglamentación de las leyes, también necesitamos que la equidad en las redacciones y en los equipos de trabajo se complemente con la formación y la capacitación transversal y permanente. Bueno, después voy a retomar esto, digamos. Esto tiene que ver también con esta idea que también venimos discutiendo en los colectivos de periodistas, y es que la ley sola o el ingreso de tales o cuales identidades de género no necesariamente viene a resolver el sesgo androcéntrico de los medios, o el sexismo de las coberturas. Como dice el meme, ser mujer o trans no te quita lo machista. Entonces necesitamos, más allá de la equidad y de la enorme valía de esa herramienta, sistemáticamente la formación que permita deconstruir un montón de prácticas en el oficio que atraviesan las identidades de género. Y además, porque tenemos nuevos escenarios, tenemos nuevos derechos, y tenemos nuevas demandas en la agenda. Entonces eso requiere también una capacitación permanente sobre cómo informamos, qué decimos, cómo cubrimos, cómo hablamos de las identidades no binarias, qué decimos sobre... O sea, se plantean nuevos escenarios que también requieren buscar nuevas maneras de decir y nuevas maneras de informar. Bueno, otro elemento claro del diagnóstico, yo diría, de dónde estamos paradas y parades, es cómo se afianzaron y se consolidaron las redes formales e informales. Digamos que esto que también es muy, muy propio de los movimientos feministas, ¿no? La Red PAR, que viene trabajando desde 2006, pero también Ni Una Menos implicó la articulación
también de periodistas argentinas movilizadas también ahora por la sanción de la ley. En Córdoba hay experiencias puntuales e informales, como la propia Agenda Feminista, que es un espacio de colegas que intercambian fuentes, contactos, etcétera, informaciones. Y estas articulaciones, esta sinergia de que en su momento hablaba Sole, son las que también nos permitieron articular en Córdoba este manifiesto de comunicadoras de la provincia en contra de la violencia de género, que no es ni más ni menos que un conjunto de 18 demandas muy concretas, dirigidas al Estado, a los medios y a las organizaciones que hacen comunicación, digo medios, espacios de comunicación, eso incluye espacios de comunicación de un ministerio, de la legislatura, y a periodistas. Son 18 demandas divididas en 3 grupos, ¿no? Por mencionar apenas una de las medidas que estamos pidiendo, digo estamos porque el manifiesto, si bien ha circulado mucho públicamente, ya cosechó casi 800 firmas en Córdoba, recién en 15 días iniciaremos la entrega formal a los primeros 20 interlocutores, esto es, dueños de medios, directoras, decanas de carreras de comunicación, legisladores, funcionarias, funcionarios, etc. Entre esas demandas está esto que mencionaba de la capacitación sistemática e integral a equipos de comunicadores y comunicadoras, la redistribución de la pauta oficial, no solamente con criterio federal, sino también con criterio de género, que implique algún tipo de estímulo material y simbólico a aquellos medios que sostienen políticas de género, y la formación sistemática en las universidades. Bueno, como dije, esto de la pauta tiene que ver, lo mencionó bien Pate, sobre la cantidad de espacios, medios digitales y no digitales, que se sostienen con puro esfuerzo militante, y en otros medios que no son tan pequeños ni son tan nuevos, vemos permanentemente coberturas que no tienen la suficiente pluralidad de fuentes, o que no tienen el rigor que quisiéramos en el abordaje, entre otras razones porque bueno, la multitarea y el pluriempleo son moneda corriente, supongo que también Mariana hablará sobre eso. Entonces, pensar en un periodismo de calidad de género también implica salarios y condiciones dignas. Bueno, la producción periodística con perspectiva de derechos demanda tiempo, mucho tiempo, y demanda recursos. Bueno, me había planteado leer un poco las demandas del manifiesto, me parece que no va a dar tiempo. Me gustaría decir que para pensar en cómo buscar estos nuevos criterios que nos imponen las nuevas realidades, cómo buscar las fuentes adecuadas, cómo crear las imágenes que no reproduzcan estereotipos, etc., por supuesto tenemos que atender a las condiciones de producción y en qué condiciones estamos haciendo periodismo. Digo, es como ingenuo pensar en transformar los medios, las narrativas, los lenguajes, sin pensar en el contexto laboral, y por supuesto que esto está dentro de una crisis más amplia que tiene que ver no solo con la convergencia digital, con la concentración de medios, sino también con las pobrísimas condiciones del debate público actual, que bueno, hacen un combo sobre la situación de la comunicación y los medios en la Argentina, ¿no? En cualquier caso, lo que creo es que eso que llamamos periodismo con perspectiva o con enfoque de género, también debería ser un buen negocio para los medios en este contexto de crisis. Inclusive, también está la idea de que en algún momento ya no sea necesario hablar de periodismo con perspectiva de género, que sea tan obvio como decir periodismo con pluralidad de fuentes o periodismo con datos chequeados. Debería ser una obviedad a esta altura que eso que llamamos periodismo con perspectiva de género es parte
inherente de lo que se entiende como hacer buen periodismo, ¿no? Eso sería un poco el horizonte. Y por último, en la universidad también se registran avances, como señalaba Sole al inicio, existen espacios institucionales. En el caso de la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Comunicación, existe un programa de género que es reciente, tiene apenas 2 años, se está recién poniendo en marcha. Pero bueno, el 75% de las universidades públicas en Argentina tiene áreas de género, eso no es un dato menor. En general son áreas destinadas a resolver los problemas de violencia hacia adentro de las universidades y a fijar políticas públicas. Pero paradójicamente, los contenidos sobre género, sexualidades y diversidad en muchos casos permanecen ausentes o son marginales. En la Facultad de Comunicación en este momento no existe ninguna materia, ningún seminario específico sobre comunicación o periodismo con perspectiva de género. Entonces, si bien apostamos a la transversalización, que es fundamental, también creemos que se requiere un espacio curricular específico propio de un campo de saber que tiene teorías, epistemologías, etcétera, específicas también. Esto no es exclusivo de Córdoba, digamos, pasa en gran parte de las carreras de comunicación del país. Mientras tanto, la demanda de los estudiantes, que es enorme, crece muchísimo. De hecho, las docentes que trabajamos en esta línea tampoco damos abasto para dirigir las tesis, los trabajos prácticos, etc. Y mientras tanto venimos paliando la necesidad de formación y la demanda de estudiantes con talleres de extensión, cursos, conferencias, etc. La gran apuesta en el caso de Córdoba es que estamos en un proceso de transformación del plan de estudio y que la perspectiva de género no solamente sea transversal, sino que existan materias y espacios curriculares que sean tan importantes como enseñar crónica, titulación o copete. Estamos en ese proceso en la facultad en este momento. Y bueno, y por último, voy a compartir, por si da después tiempo, en el chat, el link del manifiesto, que como dije es una iniciativa que impulsamos desde el área de género de la Facultad de Comunicación, junto con el CISPREN, que es el Sindicato de Prensa de Córdoba, la Red PAR y compañeras de Ni Una Menos. Bueno, sobre las demandas y las características del manifiesto, si no me voy a exceder un montón, dejo el link en el chat y después podemos seguir conversando. Muchas gracias, Jimé. Enorme el panorama. Bueno, la voy a presentar a Mariana Mandakovic. Mariana es licenciada en Comunicación Social, también por la Universidad Nacional de Córdoba. Es profe en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UNC, en el Seminario de Economía Política y Medios de Comunicación, y en la Cátedra de Opinión Pública y Medios de Comunicación. Es secretaria general del CISPREN, del Gremio de Trabajadores y Trabajadoras de la Prensa y la Comunicación de Córdoba, secretaria de organización de FATPREN, la Federación Argentina de Trabajadores de la Comunicación, y secretaria de Prensa y Comunicación de la CTA Autónoma, conté también que integra la Intersindical de Mujeres, y que es flamante precandidata a senadora suplente por el Frente de Todes por Córdoba. Así que gracias, Mari. Bueno, ¿me escuchan bien? Primero, gracias a ustedes por la invitación, Sole, Anita, es un lujazo verlas y hacer esto, y bueno, y por participar con este panel, con Gaby, con Patti, con Jimena, que son todas unas grosas. Voy a tratar de ser cortita, así le damos la palabra a Gaby, y sobre todo centrar en esta parte, ¿no?, que tiene más que ver con la cuestión sindical, y un poco plantear que siempre hubo como una contradicción entre pensar el feminismo y el sindicalismo, ¿no? Podemos decir que los sindicatos, lugares machistas si los hay, y cómo costó. En parte el tema de la inducción del 2015 de Ni Una Menos, nos vino esa marea que copó las calles que nosotras transitábamos con nuestros compañeros varones en las luchas
por reivindicaciones laborales, pero nos vino muy bien para poder trasladar internamente ese debate, ¿no? El debate de qué pasaba con los feminismos, más allá de reclamar las secretarías de género que se venían, pero esto, ¿no? De no crear la Secretaría de Género para que nos pusieran ahí y nos dejaran en esos lugares para que discutiéramos sobre nosotras, hiciéramos alguna actividad de formación, y después todo se resolvía de la misma manera, ¿no? Y cuando te toca asumir la Secretaría General de un gremio, te das cuenta que cómo se busca por ahí reproducir esa construcción patriarcal de la autoridad, del poder, ¿no? Que es lo que intentamos romper, o al menos intentamos pensar desde otro lugar, o tratamos, y la verdad que a las compañeras nos sale, la experiencia de la intersindical tiene mucho que ver con eso, con la posibilidad de ocupar espacios y debatir y discutir de manera horizontal, respetando nuestras identidades, y vengamos desde las distintas experiencias sindicales de las que provenimos. En la intersindical se articulamos y debatimos la CTA de los trabajadores, la CTA autónoma y la CGT, y lo hacemos y buscamos objetivos comunes y vamos para adelante, que esto me parece que son las experiencias colectivas positivas que está bueno que rescatemos y que veamos cómo podemos funcionar desde ahí, ¿no? Y lo digo en torno porque me parece que esa madurez también que fuimos construyendo las compañeras en estos espacios sindicales, que tienen que ver con instalar un feminismo con perspectiva de clase también, ¿no? Un feminismo que está basado en los feminismos populares, en poder rescatar desde nuestra identidad de trabajadoras, trabajadores, cómo vamos asumiendo estos debates y discusiones internamente, ¿no? Pero especificando un poquito de qué pasa en el gremio de prensa, en todo caso, y abriendo a la idea de esta charla, comunicación, medios y feminismo, bueno, resulta difícil pensar en llevar la ley de equidad de cupo, por ejemplo, adentro del sindicato, cuando nuestros padrones indican que el 70% de los afiliados son varones y el 30% mujeres. Y esto que se refleja en los padrones del sindicato es lo que pasa en los medios, ¿no? Que nosotros lo sabemos, a contraposición de lo que pasa con la universidad. Y esto cómo peleamos también en lugar de las disidencias para los medios, para los sindicatos, para los espacios, porque cuesta, digamos, porque vos después tenés una cuestión que respetar los estatutos. Y este es otro problema que también pasa en los sindicatos, porque incorporar en el estatuto la Secretaría de Género está bárbaro, nadie se niega, pero cuando vos lees esa estructura que te da institucionalidad, que te da entidad, como sucede en todas las instituciones, te das cuenta que falta perspectiva de género de la primera palabra hasta la última. Y eso hay que someterlo en una comisión directiva en donde la minoría somos mujeres, por más que la secretaria general sea mujer, no importa, porque vos lo tienen que aprobar colectivamente, no es, ni hablar cuando vos empezás a plantear el tema de las violencias, ¿no? Porque vos decís, bueno, ¿qué sanciones ponemos si hay alguna cuestión de violencia dentro del marco de la organización sindical, o hacer distintas también herramientas que nos permitan ver eso adentro de los medios, cómo se da esto. Y bueno, en esto me parece que tenemos que tratar de profundizar y de mirar cómo necesitamos también un feminismo que sea protagonista y que esté organizado, porque si no es mucho más difícil. Organizado desde lo gremial, para poder defender derechos, para poder defender estas leyes que con la sola existencia de las leyes no garantizamos nada, sino hay que pelearlas adentro, y para poder mirarnos porque si no pasa lo que bien decía Pate o Jimena, ya no me acuerdo cuál de las dos, que la editora de género termina asumiendo todas las tareas y encima está puesta la evalúan todos, ¿no? A ver si hizo bien o no su tarea. Tiene un espacio, un lugar de visibilidad y es terrible. Y bueno, nosotros dentro del sindicato también hicimos un protocolo de género
y queríamos instalar la figura de la delegada de género. En realidad conseguimos un solo medio, que una compañera en Canal 8, Karina Ortiz, asumiera ese rol como delegada paritaria, porque las empresas no te quieren dar una delegada de género. Ya te dieron la delegada obrera o el delegado obrero, y te dieron además los delegados paritarios, y no quieren absolutamente saber nada con darte un delegado más, con una delegada más, digamos, ¿no? Y que asuma en eso la posibilidad de representar a las compañeras en los medios, y que pueda participar en la defensa específica, o que pueda ser la que recepte un montón de micromachismo y microviolencias que se dan cotidianamente en los medios de comunicación, y que nosotros los observamos y los vemos, digamos. Pero me parece que esto es importante, poder instalar esta idea de pensar en compañeras organizadas para poder defender estos derechos, porque si no, esto como no solo quede en la cuestión de lo discursivo, sino que podamos pensar acciones concretas de organización, porque es la única forma que vamos a poder instalar un verdadero feminismo dentro de los medios. Si no, es como que quedamos con iniciativas también aisladas, con cuestiones, digamos, que vienen en la voluntad de cada una, cuando en realidad, si estamos organizadas, hay posibilidad de pelearlo desde otro lugar, y de poder avanzar en estas reivindicaciones que pueden ser la equidad en los medios, que es tan necesaria. Sobre todo empezar, nosotros festejamos la ley que establecen los medios públicos, pero tenemos que ir por los medios privados también, ¿no? Porque la disputa de sentido la tenemos que dar en todos los ámbitos. Y ni que hablar en los medios comunitarios o del sector de autogestivo. Esto que Jimé recién decía de las revistas feministas, que es tan importante porque es una manera de instalar agenda, pero que quedan a la voluntad de las compañeras que trabajan en otro lado, y además se asumen la responsabilidad de hacer un montón de tareas que tienen que ver con la edición y con instalar en agenda los temas a través de estas publicaciones, que son excelentes y que nos permiten tener un montón de material para que a su vez nosotros tratemos de que en los medios se tome como fuente eso, ¿no? Y bueno, eso significa que tenemos que pelear también paralelamente por una distribución más equitativa de la pauta publicitaria oficial, y que tenemos que buscar políticas públicas que garanticen la sostenibilidad y sustentabilidad de estos medios. Y no es menor, no es un medio más, estamos instalando un tema que es prioridad. Entonces esto de pensar que poder avanzar en estas propuestas comunicacionales feministas que están como rompiendo o tratando de irrumpir en las agendas de otra manera, de poder construir esa otra agenda que necesitamos, que es la agenda nuestra, la agenda feminista, la agenda de clase. Bueno, hay que ver cómo lo bancamos. Y para pelear eso, de cómo se banca, cómo se consigue fondos para poder llevar adelante estos emprendimientos autogestivos, lo tenemos que hacer organizadamente. Tenemos que hacer organizadamente. Y bueno, puede haber organizaciones y está bueno, pero está piola que también nos articulemos entre las organizaciones gremiales y el otro tipo de organizaciones, porque eso nos da poder, sobre todo si nos miramos o si nos sentimos que formamos parte de una cuestión de clase, ¿no? Que esto que nosotros defendemos, como mirarnos como trabajadoras. No somos empresarias que tienen un discurso feminista, ¿no? Somos trabajadoras que peleamos y nos abrimos lugar desde esa condición. Así que me parece que esto está muy bueno y que lo tenemos que empezar a pensar para poder tratar de modificar también esto que miramos de cuánto hicimos y cuánto nos falta. Y sí, nos falta un montón, y por ahí está bueno también reconocer todas las luchas que han sido positivas, pero desde esa fortaleza que nos da haber transcurrido un montón de procesos positivos, también mirarnos, poder decir, bueno, cuánto nos falta para llenar ese vaso que es tan necesario y que hoy se constituye como algo fundamental.
En eso, bueno, me parece que es muy buena la iniciativa del manifiesto, no voy a redundar porque ya Jimé lo contó perfecto, y es una manera de articular entre esas distintas organizaciones, ¿no? Tomar un objetivo concreto, ponernos una meta, llevarlo adelante, nos da esa fortaleza que necesitamos, ¿no? En este caso, las compañeras de PAR, la universidad, el sindicato, y bueno, nos permite sumar la energía que necesitamos para seguir avanzando en algo que es tan importante, porque cuando pensamos en comunicación, me parece que es pensar en un derecho humano, ¿no? Y tener una comunicación con perspectiva de género es parte de instalar ese derecho humano, y creo que bueno, los derechos humanos los garantiza el Estado, ¿no? Así que también tenemos que salir desde ese lugar que hemos avanzado un montón. Hoy tenemos un Ministerio de la Mujer a nivel nacional, y eso creo que es una construcción colectiva, una lucha colectiva que culmina en algo tan importante, y bueno, que también sirve para reflexionar qué pasa con esos ministerios en las provincias, porque no quiere decir que funcionen en todos lados iguales, y la disputa sigue, ¿no? Porque de esas instituciones que se construyen desde el Estado, es de donde tenemos que tratar de disputar el verdadero sentido de lo que necesitamos para poder dar las batallas y generar las transformaciones profundas que nos van a llevar a tener mayor equidad y a poder instalar el tema del feminismo como algo que es parte de esa revolución que tenemos que dar, porque, bueno, cuando nosotros cuestionamos al capitalismo, lo cuestionamos de ese lugar, ¿no? De concebir el capitalismo como un patriarcado. El capitalismo necesita del patriarcado más que nada en el mundo, y lo que nosotros queremos hacer desde nuestra lucha feminista es transformar eso para que podamos tener una sociedad más justa y equitativa para todos. Bueno, gracias Mariana, gracias por compartir tus reflexiones, tu militancia, tu enorme trabajo en el sindicato, en la intersindical, y bueno, y todos estos años en los medios. Y vamos a presentar a quien es para nosotras una referente, y seguramente que para todas las comunicadoras y comunicadores que están acá en la actividad también, es la diputada nacional Gabriela Ceruti. Entonces, de todo su currículum, que es muy extenso, extrajimos un pedacito. Así que periodista, escritora y una mujer muy importante en la política argentina, actualmente diputada nacional por el Frente de Todes, y desde el 2007 al 2005 legisladora también por la ciudad de Buenos Aires. Preside actualmente la Comisión Bicameral de Servicios de Comunicación Audiovisual. En su formación tiene una maestría en el Reino Unido, que tiene un nombre que yo no lo sé reproducir porque es en inglés, quiero aclarar. Ha trabajado en muchos medios de Buenos Aires y La Plata, publicó 6 libros sobre investigación periodística, y fue, junto a otros, impulsora de la ley de paridad de género, que ya tanto se ha hablado, que esperemos que por ahí ella pueda compartir un poco. Y voy a mencionar algunas palabras de ella en relación a cuando sale la ley, porque claramente la campaña que se hizo en contra ya a finales del tratamiento, ¿no? Cuando sacan un comunicado para evitar el voto por la Asociación de Periodistas, y entonces ella, voy a citarte, Gaby, y para darte lugar, dice: no estamos hablando de cupo, tiene que haber un cambio de perspectiva, la agenda que tiene la sociedad argentina tiene que estar representada en los medios de comunicación. Así que bueno, de todas esas 3 cosas y muchas más seguramente nos va a compartir Gaby hoy, así que gracias por estar. Gracias a ustedes por la invitación, es un placer siempre estos espacios construidos entre compañeras y compañeros y compañeres para poder estar más cerca, pensar las cosas como van sucediendo.
para mí cada uno de estos encuentros es un momento muy especial, y obviamente tengo un recuerdo hermoso de todas las veces que he ido a Córdoba por una cantidad de razones, y también de aquella vez que fui invitada por el Centro de Estudiantes, y tengo todavía guardado, porque después la universidad me mandó con cuero rojo hecho la ponencia impresa, y tengo guardado el librito, porque son todos esos momentos lindos. Y la verdad es que es lindo que lo hayas mencionado, Jimé, porque me trae a la memoria algunas cosas. Yo en aquel momento era muy jovencita. Cuando digo muy jovencita, es de verdad, debía tener 24 años, 25 años, o sea, era muy jovencita. Había escrito El Jefe, que estaba haciendo en ese momento, con esa impunidad que uno hace esas cosas a esa edad, que era el editor diciéndome, no tenés miedo, y yo no entendía de qué debía tener miedo. Pero también es cierto que lo que pasaba en ese momento, y que era muy fuerte, y que uno con lo que está pasando hoy, en el debate público alrededor de lo que sucedió con Florencia Peña, y con todas las compañeras periodistas o actrices que de alguna u otra manera están siendo víctimas de esta persecución en los medios, y por parte de algunos diputados, como el caso de Fernando Iglesias en los últimos días, es que en aquel momento yo era joven, tenía muy buena información, escribía bien, y había publicado un libro, y obviamente había hecho todo esto porque seguramente había tenido sexo con alguno de los personajes políticos del poder. No había ninguna duda, o sea, había un montón de varones que podían tener buena información, que escribían las editoriales de Clarín, que salían en la televisión, que todo. Pero como ellos tenían traje, o barba, o corbata, nada estaba en discusión. En cambio, yo era joven y era mujer, era obvio que alguien me había cogido, porque si no, ¿cómo podía ser que tuviera información? Y la verdad es que la situación, con el tiempo pude ir contándola más y diciéndola más, y de hecho recién, hace muy poco, cuando después de la muerte de Carlos Menem se reedita El Jefe, y cuento ahí exactamente cosas que antes había contado por ahí con menos feminismo, sin ponerme en el centro de la escena yo, digamos, sino diciendo estas cosas pasaban. Digo, nosotros las periodistas vivíamos en ese momento, y hablo de mí, de Nancy Pasos, de María O'Donnell, de quienes estábamos en las redacciones en ese momento, una situación muy particular, que es que hoy estaríamos denunciando con escándalo, como abuso, como acoso, lo que sucedía de parte de los políticos con nosotras. Digo, el presidente Menem me llamaba, a cualquier hora me mandaba al secretario a buscarme, mandaban al chofer, llamaban al director del diario para decirle que tenía que ir yo a hacerle la entrevista, y el director del diario, que era Jorge Lanata, que decía, anda, pero anda, porque si no, no le va a dar a nadie más la información. Y yo llegaba de vuelta llorando y diciendo, no, ¿entendés? O sea, ¿por qué me mandás a mí si sabés que me va a volver loca? ¿Entendés? Bueno, digo, todo esto termina siendo en que, digo, no solo Lanata nunca se hizo cargo de haber hecho todo esto, de haber sido cómplice de esa situación, sino que después en algún momento alegremente dice, bueno, tenía buena información, algo habrá tenido que ver, relaciones carnales o lo que fuera. En aquel momento, yo lo digo en el libro, le digo, no lo cuento con la vergüenza de no haberlo denunciado en aquel momento, porque era la situación que vivíamos, la que vivíamos todas. No se nos ocurría que podíamos denunciarlo. Nos bancábamos entre nosotras, nos cuidábamos, salíamos corriendo, íbamos entre 2 o 3 a la entrevista, pero no existía la posibilidad de denunciarlo. Y yo pienso, y entonces en el libro digo, por suerte la situación hoy cambió. Y la verdad es que no tengo tan claro que la situación haya cambiado tanto. Porque Florencia Peña va a Olivos a una reunión con el presidente para reclamar por la situación de los actores en pandemia, y al día siguiente se tiene que bancar una campaña en los medios y en las redes diciendo que se fue a acoger al presidente. Entonces, digo, no sé cuánto realmente cambió, y a veces siento que los lugares más conservadores de la sociedad son la política y los medios de comunicación. Hay alguna cosa por la cual nosotros hablamos de cómo está construido, las instituciones que sostienen al patriarcado, y yo creo que el patriarcado se sostiene económicamente en el sistema productivista, capitalista, y de producción y de consumo del capitalismo, institucionalmente en el formato que tienen nuestras instituciones, en un poder judicial absolutamente misógino, machista, hereditario, y por afuera del poder, y el cual no se puede votar ni cuestionar, y en las dos instituciones que se supone que tienen que ser las más de avanzada, que se supone incluso que una es el contrapoder, como es el periodismo, y que en realidad son absolutamente funcionales a este sistema, y que son las que han sostenido este sistema durante todo este tiempo, que es la política, las instituciones de la política y el periodismo. Porque yo digo, Fernando Iglesias ha ejercido violencia machista, misógina contra nosotras desde que yo pisé esa Cámara de Diputados, adentro de la Cámara y afuera. Nunca pudimos hacer nada para pararlo. Ahora, el día que un diputado le gritó en un pasillo, hubo que formar una comisión investigadora
para ver si había que echar o expulsar o no al diputado porque le había gritado a Fernando Iglesias en un pasillo. Entonces, hemos avanzado un montón, la ley de paridad, la ley de paridad habla ahora de la ley de paridad en la política, digamos, nos hizo avanzar tanto que hoy ocupamos la mitad de las bancas y ocupamos la mitad de la agenda, o sea, cambió un montón eso. Ahora, todas las presidencias de la Cámara, primera, segunda, tercera y cuarta, son varones. Y yo quiero saber cuántas mujeres hubo en los cierres de listas de hace 2 semanas atrás, ¿no? O si luchamos, peleamos, fuimos, vinimos, y qué sé yo, y en algún momento se encerraron los varones a definir las listas. Digo, eso también me parece que tenemos que seguir diciéndolo y tenemos que seguir peleándolo, porque los cambios están costando muchísimo, y han avanzado mucho más en la sociedad que en la política y en los medios. Y voy entonces al tema de los medios y al tema de esta ley que nos costó tanto, efectivamente, y que si no hubiera sido por el impulso enorme de las compañeras periodistas, muchas con las que hemos venido luchando toda la vida, sin duda, desde aquella época y antes también. A mí me gusta mucho recalcar esto, porque la verdad es que yo siento que aquellas mujeres y hombres, sin duda, digamos, que no se habían acercado a la agenda del feminismo durante toda su vida, creen que esto empezó con la revolución de las pibas, ¿no? Entonces está buenísimo, y efectivamente hay una cantidad de gente a la que le cambió la cabeza la revolución de las pibas, y una cantidad de tipos que nunca nos hubieran escuchado a nosotros, y escucharon a sus hijas hablando de los temas, y ahí empezaron a modificar conductas. Pero la verdad es que esto no empezó ni con la revolución de las hijas, ni siquiera con el Ni Una Menos, sino que empezó con la lucha de pioneras hace muchísimos, muchísimos años atrás, cuando nosotros salimos a la calle por primera vez en el 82, en el 83, en la recuperación de la democracia. Las que salieron fueron mujeres, fueron las madres y las abuelas, pero también salimos a pelear en aquel momento por el divorcio, por la tenencia compartida, por la apertura sexual, por la apertura cultural, digo, ¿no? Toda la pelea, las peleas de la primavera de los 80, digamos, tenían que ver con todos estos temas, y a partir de ahí fuimos construyendo junto a minas que hoy son pioneras, digo, Nelly Millansky, Dora Barrancos, ¿no? Mujeres que venimos, Susana Rinaldi, ¿no? De tanto tiempo construyendo estas políticas juntas. Muchas de estas compañeras, hace un tiempo atrás, a partir de otras leyes que fuimos avanzando, nos encontramos en la calle por la ley del aborto, nos encontramos por la ley del cupo laboral travesti trans, nos encontramos entonces también para discutir la equidad en medios. La verdad es que, no sé cuál de las compañeras dijo algo de que era una ley para los medios estatales. El gran problema de esta ley es que no es solamente para los medios estatales. Si hubiera sido solamente para los medios estatales, zafábamos y pasaba. Cuando se arma, cuando se dan cuenta que no es solamente para los medios estatales, sino que el famoso artículo 8, que es el que casi hace caer toda la ley, dice que aquellos que cumplan con los medios que cumplan con los requisitos de paridad de género, inclusión, facilitación de las mujeres para trabajar y todo lo demás, van a ser privilegiados en la distribución de la pauta oficial. Ahí es cuando empieza el quilombo, ¿no? Porque la verdad es que la ley venía como una declaración de principios, estamos todos de acuerdo, es para los medios públicos, y es una declaración de principios de más igualdad, pero en el Senado, en el debate en comisión en el Senado, en la comisión que preside el senador Luenzo, se decide modificar y meter ese artículo que implica que aquellos medios pueden ser castigados o beneficiados, que es la manera que tenemos desde el Estado de actuar sobre lo privado, o incentivamos o castigamos, digamos, no tenemos otra manera. La verdad es que la ley pasa por la comisión con aprobación por unanimidad, llega al recinto, y en la mañana, en que se iba a debatir esa tarde en el recinto, donde parecía que había acuerdo de todo el mundo, habían estado las periodistas presentando la ley unos días antes, nadie parecía estar en desacuerdo, las mismas, bueno, ustedes tienen compañeras diputadas feministas del radicalismo, como Brenda Austin, parecía que estaba todo bien, y que iban a votar todo, y que no había ningún problema, y cuando esa mañana ADEPA se da cuenta que existe el artículo 8, que dice que van a ser privilegiados en la pauta oficial aquellos que cumplan con la ley de equidad de género, empieza una campaña de una virulencia tal, pero de una virulencia tal como yo no vi, ni siquiera con la ley del aborto, porque en el aborto la virulencia era de parte de un sector muy determinado. Esta vez era una cosa muy transversal, o sea, de repente empezaban a llamar a todo el mundo, a todos los diputados, a todos los dueños de los medios, ¿no? Llamaba Vila, llamaba Haddad, llamaba el otro, los dueños de los medios, generando además una cosa como parecida con la ley de medios, de que íbamos a cerrar todos los medios. Yo tengo que decir que hubo un apoyo terminante, tanto de Sergio Massa como de Máximo Kirchner, y dijo,
ustedes, nosotros bancamos, consigan los votos y allá vamos. Y efectivamente salimos a hacer esa campaña, primero fuerte en las redes y afuera, con las periodistas ahí mismo en el recinto, y lo sacamos con los votos nuestros. Lo sacamos con los votos nuestros porque las compañeras sororas del macrismo y del radicalismo se bajaron todas diciendo cualquier cosa. Digo, Banfi dijo, por ejemplo, que la pauta publicitaria era un derecho humano, que no podíamos legislar sobre la pauta porque la pauta publicitaria era un derecho humano, ¿no? Mujeres y ahí me parece que está bueno poner en discusión, y está buenísimo todo lo que están haciendo las compañeras sindicalistas también en ese terreno, que es que no somos cualquier feminismo, y no todos los feminismos son lo mismo. Hay muchos feminismos, como hay muchas mujeres, y hay muchas intersecciones, y hay muchas disidencias, y la verdad es que como parte de un movimiento nacional y popular, nuestro feminismo nacional y popular nos hace que siempre estemos del lado de esa intersección en la cual se cruza el feminismo y la igualdad y la equidad con la justicia social, ¿no? Entonces, desde aquel 2018 que dimos el primer debate en el que parecía que de repente el feminismo era todo lo mismo, digamos, hasta ahora yo creo que hemos transcurrido un camino en el cual lo que quedó absolutamente claro es que algunas feministas, cuando se tocan intereses económicos o cuando se tocan intereses del poder, dejan de ser feministas. Y la verdad es que ser feminista de palabra y no meterte con el poder es demasiado sencillo, es demasiado fácil. Todas estamos de acuerdo filosóficamente en que tenemos que ser iguales, mujeres, varones, disidencias. Bueno, de hecho, estas mismas diputadas estuvieron en contra de la ley del cupo travesti trans, porque entienden que los cupos en realidad, no, bueno, alguna cuestión por la cual se negaron a votar. Entonces, yo creo que nosotros hemos avanzado un montón en dar estas disputas, sabemos cómo darlas, encontramos maneras de asociarnos desde adentro de las instituciones, con el afuera de las instituciones, de los sindicatos, con la universidad, con la política, con la calle, con los movimientos sociales, para ir dando estas peleas, pero muchas veces siento que nos falta todavía muchísimo, pero muchísimo de verdad, digamos, en las peleas que tenemos que dar. Porque hay una parte en la cual efectivamente lo que entra a tallar es la cuestión del poder y la cuestión de las corporaciones, y ahí yo me pregunto, y no quiero ser apocalíptica, pero sí creo que nosotros tenemos que cambiar la cosmovisión. O sea, no hay manera dentro de este sistema capitalista, productivista, consumista, si no cambiamos la cosmovisión de que efectivamente podamos hablar en algún momento de equidad, de que efectivamente podamos, porque lo que tenemos que cambiar es la manera en la cual pensamos, la manera en la cual nos relacionamos, la manera en la cual nos generamos como sujetas de derecho nosotras y ellos también, digamos. Yo estoy, ustedes saben, también muy entusiasmada en el último tiempo con todo el tema de la ley antiedadista y todo lo que está vinculado con las nuevas vejeces y con lo que hemos dado en llamar la revolución de las viejas, ¿no? Que también tiene que ver con lo mismo, ¿no? Digamos, una sociedad absolutamente productivista y consumista, donde lo viejo hay que tirarlo rápidamente y lo único que sirve es lo nuevo, hace que en el momento en el que nosotras o llegamos a la menopausia o nos jubilamos, salimos del sistema. Salimos del sistema sexual cuando llegamos a la menopausia porque ya no nos podemos reproducir, salimos del sistema productivo porque nos jubilamos y dejamos de existir para la sociedad y nos pasan a invisibilizar de una manera y con una brutalidad que no se puede creer. Entonces, y esto también existe obviamente en los medios, digamos, ¿no? Los medios tienen una cultura antiviejista muy, muy fuerte porque tienen el éxito, la fama, la juventud como parte de aquello que es lo que se tiene que hacer. Yo creo que también tenemos que tener en cuenta que todo lo que nosotros hoy estamos legislando es inmediatamente viejo si en algún momento no nos metemos con el verdadero nuevo poder del mundo, que son las plataformas, ¿no? Que son las plataformas, las redes, internet, alguien mencionó la palabra convergencia antes, me parece que es un tema que estamos trabajando muchísimo, en el Congreso lo estamos trabajando mucho con otro compañero cordobés, con Pablo Carro, y es un tema que para nosotros es central y es fundamental porque seguimos de alguna manera pensando en los medios del siglo XX, y seguimos legislando para los medios del siglo XX, cuando lo cierto es que hoy estamos frente a un poder
que es transnacional, que la soberanía pasa por ahí, que las autopistas pasan por ahí. Cuando nosotros hablamos de cuáles van a ser las aulas de nuestros estudiantes en el futuro cercano, estamos hablando de esos lugares virtuales en los cuales hay otros dueños, hay otras soberanías, de qué manera se circula la información. Hoy hablamos de las producciones de audiovisuales, que es uno de los grandes temas que están en debate en este momento, porque estamos en una crisis tremenda después de la pandemia, pero la verdad es que hoy se produce para las plataformas, no se produce para los canales de televisión. Entonces, si nosotros seguimos decididos, como pareciera que el macrismo estaba claramente decidido, y a ver si nosotros logramos romper esa inercia, a no grabar ni regular las plataformas, y cuando hablo de plataformas me refiero tanto a Google como a Netflix, digamos, a todo, digamos, en el sentido de esas verdaderas redes informáticas, autopistas informáticas a través de las cuales se genera inteligencia, se crea inteligencia, se circula la información. Nosotros tenemos que darnos una política para poder regular y grabar las plataformas, porque tenemos en discusión una cantidad de cosas. Tenemos en discusión la conversación global, tenemos en discusión con la construcción de sentido común colectivo, tenemos en discusión la hegemonía. Cuando nosotros dimos la discusión durante 20 años de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, estábamos dando la discusión por todo eso, ¿no? Por quién iba a controlar la conversación global. Claro, cuando empezamos a dar la discusión en finales de los 80 y terminamos teniendo la ley después del 2000, digamos, ya todo había cambiado y ya la ley era un poco vieja. Cuando la votamos ya la ley era un poco vieja porque no se metía con los temas de internet y de las plataformas. Bueno, hoy, sin duda, cuando nos demos de nuevo ese debate, nos demos de nuevo esa discusión, tenemos que entender que hoy la gran discusión no pasa ni por los diarios, ni por el papel, y casi no pasa por la radio o la televisión, sino que pasa por de qué manera vamos a tener algún tipo de control de cómo se generan contenidos, cómo se distribuyen, cómo se maneja la Big Data de todos y todas, digamos, y en qué lugar del mundo va a estar concentrada la información sobre todos nosotros y sobre todo aquello que queremos hacer. Así que bueno, este es más o menos el panorama. Me han pedido las compañeras que les contara cómo fue que se desarrolló la pelea de la ley. Quiero decir claramente que la ley, que llegamos a tener esa ley porque hubo muchas organizaciones de mujeres que se agruparon para hacerlo, hubo 2 organizaciones que vinieron al Congreso y que la pelearon muchísimo, que son periodistas argentinas, y que es la ACFEM y la Red Par, que vinieron a pelear, que se sentaron, que estuvieron primero en la comisión. Nosotros primero reunimos la bicameral de comunicación, y ahí vino Rosario Lufrano, y vino la televisión pública, y vinieron los medios públicos a hacer un compromiso de que con ley o sin ley iba a haber paridad en los medios públicos, y se empezó, de hecho, a que haya paridad en los medios públicos. Pero dijimos no alcanza, porque sin ley esto es para hoy, porque hay esta conducción y después no va a haber. Entonces ahí empezó un gran proceso donde se debatía al mismo tiempo en el Senado y en diputados en la comisión que preside Mónica Macha y en la que preside Pablo Carro, la de comunicación y la de mujeres, y en el Senado en la del Banco de Comunicación y la de Norma Durango, que fue la autora del proyecto que finalmente se termina votando. Y gracias al impulso, sin duda, de estas compañeras, que son las que, tanto dentro del Congreso como algo que nos enseñó la ley del aborto legal es hacer lobby, ¿no? Entonces, todas las compañeras de las diferentes organizaciones saben cómo hacer lobby en las redes, llamando, viniendo. Bueno, y realmente se dio primero la sanción por unanimidad en el Senado, y después se demoraba el tratamiento en diputados, y ahí hicieron una movida muy inteligente, que fue el 7 de junio, el día del periodista, cayeron al Congreso y convocaron a todo el mundo y dijeron, queremos que se vote esta semana. Y con la cosa ahí planteada, ahí fuimos y lo logramos. Ahora falta. Primero, después de que se votó, hubo mucha presión para que se vetara el artículo 8, no se vetó, el presidente bancó, Vilma Ibarra sobre todo nos bancó mucho, y ahí no se vetó nada, la ley salió tal cual. Ahora se está trabajando en la reglamentación, las organizaciones se están reuniendo en la Casa de Gobierno para avanzar en la reglamentación, y esperamos que esté vigente lo antes posible. Como siempre, y con esto cierro, las leyes no terminan el día que se vota, empieza a construirse una ley el día que se vota la ley. La ley se construye si estamos todas presentes para que se reglamente bien, para que se cumpla, para controlar, para ver de qué manera se articula y que efectivamente los efectos que tengan sean los efectos que estamos buscando. Así que, bueno, esto si quieren es un panorama general de cómo fue la construcción de la ley y de en qué lugar estamos y en qué punto estamos, y pasamos al debate y a contestar las preguntas de las compañeras y los compañeros, si a ustedes les parece.
Bueno, gracias Gabriela, la verdad que impecable la descripción y todo el relato respecto de lo que ha sido. Yo lo que puedo decir también como militante de la campaña, que la peleamos tanto, a lo que vos llamás lobby, le llamamos cabildeo, digamos. Aprendimos a cómo ir logrando desde el movimiento y en esa alianza tan importante con las legisladoras para la conquista y todo lo que queda, ¿no? Y todo lo que queda. También estamos con la accesibilidad a la ley de aborto de la 27.610, con todo un trabajo en el sistema de salud, digamos. Lo mismo un poco con lo que vos decís con la reglamentación y cómo después esto va a ser realidad en relación a la paridad. Hay algunas preguntas anteriores que les comentamos al inicio en relación a una intervención de Eugenio. Solamente tomaría la parte del cupo laboral, porque lo vincula un poco ahí con Mariana, de cómo el sindicato está pensando. No sé si la oriento yo de entrada a Mariana o la que pueda responder cómo el sindicato está pensando en las garantías del cupo laboral. Esa es una pregunta. Voy a leer otra de Keka Bocio, que es también una activista feminista y adjunta en el sindicato de ADIUP. Cuando vos mencionás las diputadas auroras, Gaby, estas mismas diputadas que en su momento con la ley de paridad en los medios se abrieron, digamos, en esto que vos claramente describiste de lo que pasó cuando se pone en juego el poder económico en los medios y cómo juegan algunos feminismos, dice, sufrieron también la presencia de no estar en las listas, digamos, ¿no? Entonces se pregunta cómo construir, disputar y qué estrategias en estos momentos claves de las disputas políticas. Y bueno, no sé si quieren ir respondiendo a esas dos y voy agregando otras que no lo he alcanzado a leer. A ver, estoy leyendo acá, esas diputadas de la oposición me parece que se refiere a Brenda Austin, ¿no? Sufrieron ahora la presencia en las listas, digamos, porque sí. Yo no creo igual que Brenda no esté en la lista por lo que hizo, dejó de hacer, sino por la interna cordobesa, digamos. Sí me parece, nada, y lo digo como parte del espacio, yo decidí no reelegir, y así lo anuncié a principio de año, y fueron 6 meses de conversaciones, digamos, para llegar a un acuerdo, porque las decisiones son colectivas, obviamente, en nuestro espacio. A mí me parecía que, bueno, después de 8 años en la legislatura y 4 años en la Cámara de Diputados, ya estaba bien, digamos, de trabajo legislativo, y podía, y quería dedicarme de alguna manera a todos estos temas de los que estoy hablando, de la revolución de las viejas, de los medios de comunicación, de las plataformas y de todo, desde otros lugares. También siento, y lo tengo que decir, y lo digo siempre, que debe haber pocos momentos más arbitrarios, injustos, machistas y misóginos como los cierres de lista. Son como los peores momentos, si hay un peor momento de la política para quienes hacemos política y militamos en política, son los cierres de lista, donde 2 o 3 señores deciden si vos vas primera, segunda, tercera, en qué lugar te gusta más, por razones y argumentos que desconocemos siempre, y donde eso, ¿no? O sea, te tenés que exponer a ser o no elegida, digamos, ¿no? Como si fuera de esas cosas que las mujeres detestamos, ¿entendés? Que nos elijan, ¿entendés? Y entonces me parece que eso no está resuelto, la verdad es que no está resuelto, hemos avanzado muchísimo en un montón de cosas, yo siento que tenemos una presencia importantísima, que damos enormes batallas, que defendemos en los medios como nadie, que construimos un montón de cosas, que impulsamos nuestra agenda y la ponemos en discusión. En los últimos 2 años hemos votado una cantidad de leyes feministas que no se puede creer, digamos, de la ley Micaela en adelante, y tenemos un gobierno que hizo el Ministerio de Género, y que impulsa políticas feministas, y políticas transfeministas también. Digo, estoy profundamente orgullosa de todo eso. Digo, con todos esos avances y con todo ese orgullo, nosotras no hemos logrado todavía estar en los lugares donde se toman las decisiones con respecto a estas cosas, ¿no? O sea, los ministerios siguen siendo mayoritariamente de varones, las listas siguen siendo, digo, en la ciudad de Buenos Aires, mi ciudad, progresista, liberal, feminista y todo lo que quieran, las 2 listas están encabezadas por varones. Digo, lo queremos mucho Leandro Santoro y lo queremos mucho Alejandro Amor. Digo, nadie nos preguntó a las chicas si alguna quería
o nadie pensó que por ahí teníamos más mérito, más o lo que fuera, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso sigue siendo un tema que atraviesa a todos los espacios políticos y que no lo hemos logrado resolver, porque hay un punto donde el poder se termina concentrando en manos por historia, por construcción, por lo que quieran, en manos de algunos varones. Es cierto, digamos, nosotros tenemos a Cristina, entonces todo el mundo, bueno, tienen a Cristina, obvio, está bien, tenemos a Cristina, la única. Pero después el resto de las decisiones, no sé si había otra mujer sentada en las mesas de decisiones en el momento del cierre de lista. Ana, ¿querés que siga yo? Así bueno, yo fui la que dije, Gaby, de que el tema del cupo en los medios públicos, y no porque ignore lo del artículo 8, que sé que fue muy peleado y que generó así una rigidez, sino porque internamente, y esto lo digo también para que tengamos en cuenta, está bueno que a nivel nacional se piense en la pauta publicitaria en función de eso, ¿no? De cómo se distribuye, que se cumpla o no se cumpla con esta ley. Pero también sabemos lo que nos cuesta dentro del marco provincial que se cumplan leyes laborales que están instaladas desde hace años. Esto que decimos la precarización laboral, y esto pasa en todos lados, ¿no? Porque también tenemos una pelea en los medios públicos por el tema de la flexibilización laboral, de que no haya convenios, que sean convenios precarización total, y que normalmente afectan más a las compañeras que a los compañeros. Las más precarizadas también en los medios públicos terminan siendo compañeras que compañeros, y eso me parece que también está bueno que lo reflexionemos. Pero cuando vos tenés un Ministerio de Trabajo de la provincia, que vas a hacer una inspección a la voz del interior, y en la puerta te dicen que no entrás, y el inspector le hace la multa, y antes que el inspector vuelva al ministerio, algún jefe de la voz del interior habla con el ministro de Trabajo y la multa no se aplica y la canjean por publicidad, entonces vos decís, bueno, ¿cómo vamos a hacer para cumplir con este cupo en los medios si vienen avasallándonos en derechos centrales como lo que son la flexibilización laboral, como son las leyes laborales que años que la tenemos, que nos han costado a los trabajadores y las trabajadoras vidas, ¿no? En esto, en defender pautas. Entonces, lo digo de ese lugar. Lo que dice Eugenio, mira, todo lo que sea molestar a los dueños de los medios, a los empresarios con los que discutimos paritaria, acabamos de cerrar una paritaria que es miserable, que en octubre nos tenemos que volver a sentar porque no hemos podido superar la pauta inflacionaria, lo vamos a hacer. No sabemos muy bien cómo, y eso sí, vuelvo a decir, que necesitamos de la participación y la organización, porque cuando vos te encontrás que en cadena 3 tenés 7 afiliados y 86 que no son afiliados, decís qué difícil, ¿no? Porque ¿cómo haces para generar presión desde adentro? Lo mismo nos pasa en esto, bueno, ni hablar de los medios del Grupo Clarín, digo, para no nombrar ninguno en especial, pero cualquiera de los medios del Grupo Clarín, tenemos minorías de compañeros afiliados y mayoría de no afiliados, porque hay una política sistemática de estigmatizar a los sindicatos. Bueno, los propios conductores de muchos programas no hacen otra cosa que sistematizar a los sindicatos en lo que somos. Entonces, cuando vos necesitas construir un poder desde adentro para poder pelear esto, y resulta difícil, pero no te quepa la menor duda, Eugenio, que nos vamos a ingeniar de todas maneras para hacer cumplir eso. Y en eso quiero decir que, como CISPREN, tenemos el orgullo de tener una administrativa trans, que es una compañeraza, y que nos parece que hay que empezar por casa también, ¿no? Mirándonos en cómo hacemos para dar posibilidad de trabajo en las mejores condiciones a los compañeros y compañeras trans. Eso por otro lado. Y finalmente, el viernes ya tenemos una reunión con las compañeras de las distintas organizaciones que trabajaron en esta ley, periodistas argentinas, con la FATPREN y con sindicatos para poder pensar en estrategias para poder llevarlo adelante. Así que eso también está bueno, porque bueno, estamos convocándonos y se está hablando dentro de la federación, de la que el CISPREN forma parte, para ver cómo vamos a hacer para poder buscar formas de que realmente se pueda cumplir con esta ley, ¿no?
Bueno, gracias Mariana. Acá hay otra pregunta que dice, ¿de qué forma... Ay, se me corrió, a ver. Perdón. ¿De qué forma se puede garantizar una correcta reglamentación de la ley de género de medios? Y otra pregunta, ¿se evalúan dichas reglamentaciones antes de aprobarse? No sé si alguien puede, o Gaby. Sí, ahí te digo. Sí, Nati, sí, estamos trabajando, digamos, trabajan las compañeras de los sindicatos de prensa, trabajan las compañeras de periodistas argentinas, las compañeras de la ATFEM, las compañeras de Red Par, digo, todas trabajamos juntas con quienes están reglamentando la ley, en este caso la Secretaría de Medios de Comunicación y la Secretaría Legal y Técnica. Entonces trabajamos en conjunto y miramos la reglamentación, obviamente, antes de que se decrete, digamos, las reglamentaciones también se decretan. Así que, sí, digo, en la mayoría, cuando por suerte tenemos la posibilidad de formar parte del gobierno, digamos, como nos pasa a nosotros en este momento, y de un gobierno que le gusta además ampliar, abrir esos espacios para dar esas discusiones, el momento de la reglamentación es muy importante porque, tal como decía recién la compañera, hacer cumplir las leyes es dificilísimo y se agarran de cualquier cosa para ver de no cumplirlas, digamos, ¿no? Entonces, la reglamentación lo que nos permite es eso, es buscar la manera de que todo aquello que quedó precioso puesto en la ley, después se termine cumpliendo, porque digo, el gran problema es llegar a la mejor ley, o a la mejor ley posible, y quedarnos todas contentas, y después resulta que eso no le cambia la vida a nadie, y en los hechos no cambia para nada, ¿no? Digamos, con lo cual, el verdadero trabajo para mí, digo, es difícil sacar las leyes, pero el verdadero trabajo está después en hacerlas cumplir, y me parece que nuestro rol como legisladoras no termina el día que votamos la ley, sino que termina el día que la ley se cumple en todos lados, acabadamente, y me parece que ese es el compromiso que tenemos todas, ¿no? Bueno, gracias Gaby. Ahí hay otra pregunta de Euge para Jimena en relación a un pedido de las tecnicaturas que se dictaban en la FACU y que sean gratuitas para la población trans travesti. Y bueno, pregunta si podríamos seguir trabajando esto. Jimena. Sí, gracias, Anita. Claro, por supuesto. No conocí el proyecto, Eugenio. Digo, no llegó al área de género, pero por supuesto que desde ese lugar, por ejemplo, se podría hacer motorizar la iniciativa o llegar al área de distancia. Claro que no es un área que dependa de mí, pero me parece que a lo mejor desde el área de género, como política de inclusión de género, por ejemplo, para personas trans, travestis, etc., con total certeza se puede impulsar. Y en relación a un comentario que hice en mi intervención anterior, lo aclaro para que no se malinterprete o sobreinterprete, cuando dije ser trans o mujer o no binaria o cualquier identidad de género no te saca lo machista, me refería exactamente a eso, digamos que como todos estamos constituidos y atravesados por la sociedad patriarcal en la que nos constituimos sujetos, por lo tanto, tal o cual identidad de género no nos pone a salvo de nada, y de hecho, volviendo a la realidad de los medios, bien conocemos las prácticas autoritarias de algunas compañeras o mujeres. A eso me refería, que es necesario, junto con la pluralidad o la equidad de las identidades de género, permanentemente y de manera complementaria garantizar la formación, la sistematización de la formación y la capacitación que nos permita desconstruir un montón de prácticas que nos atraviesan, ¿no? Esto nadie de nosotros está a salvo de prácticas machistas, autoritarias, etc. Muchísimas gracias Gaby, Mariana, Jime, Pate, por las intervenciones, por las respuestas, comentarios en el debate. Unos aplausos desde aquí. Si hay algo que tiene feo este entorno, es no poder aplaudir, no poder besarse y abrazarse así. Pero bueno, aprovechemos las posibilidades que sí nos da.
Nos quedan muchísimas preguntas pendientes, comentarios para hacer, pero bueno, vamos a ir cerrando, las dejamos así como anotadas para seguir los intercambios. Como decía Anita al principio, estamos pensando en un ciclo de encuentros en esta línea, digo, estamos tramando eso para las próximas veces. Así que nada, muchas gracias por la participación, por las ideas y también por el compromiso y el esfuerzo militante durante tantos años que hicieron posibles el montón de logros y avances que hemos comentado y que ustedes han comentado ahora y que seguramente harán posible más temprano que tarde todos los desafíos pendientes. Estos debates son fundamentales para Casa Patria Córdoba, para pensar una agenda para nuestra provincia dentro de un proyecto nacional. Así que estamos muy contentas, muy contentes y esperamos seguir propiciando estos espacios de encuentro, de debate y de formación, así que también les invitamos a sumarse y a participar en las próximas actividades. Muchos besos, muchos abrazos, muchas gracias. Adiós. Gracias, Sole. Gracias, gracias compañeras. Gracias, Ana. Compañeros.